Vamos a hablar ahora en general del papel del sacerdote conciliario espiritual en el movimiento, equipos de Nuestra Señora. Todos sabemos que los equipos de Nuestra Señora son un movimiento de la Iglesia Católica, originado en París en febrero de 1939 por esa gran iniciativa del padre Henri Caffarel, con el fin de ayudar y orientar a parejas a formar matrimonio y a vivir la espiritualidad conyugal. Desde ahí ya vemos esa unión tan fuerte que hay entre las parejas y los sacerdotes. En 1947 se promulga la Carta Fundacional y en el año 1992 se tiene el reconocimiento de este movimiento por el Consejo Pontificio para los Laicos como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. O sea que no es un simple grupo pastoral o un simple movimiento cualquiera por ahí sin mayor incidencia, tiene un reconocimiento importante. Y en la carta de 1947 dice precisamente que cada equipo debe asegurar la participación de un sacerdote. Cada equipo con su sacerdote, y que los planes de trabajo, en efecto, no pueden reemplazar el aporte doctrinal y espiritual del sacerdote. Y esto no solamente da los principios, sino que ayuda a los matrimonios a buscar su interpretación en sus propias vidas. Esa colaboración, por supuesto, ha sido muy fructífera. La presencia del sacerdote en los equipos, y es fructífera para ambas partes, para el sacerdote y para los equipos, porque sacerdotes y matrimonios aprenden no solamente a conocerse, sino ante todo a estimarse, a apoyarse, a comprenderse. Las grandes intenciones apostólicas del sacerdote son asumidas también o adoptadas por los matrimonios. Y cuando nosotros como sacerdotes vamos a celebrar la Eucaristía, sobre el altar van a estar las intenciones de los matrimonios, sus esfuerzos, igual que sus luchas, deseos. Todo esto, por supuesto, es algo que se da de manera natural, pero lo dice claramente la Carta Fundacional, para qué está el sacerdote y cómo es esa unión importante en los equipos. En 1977 tenemos el complemento de la Carta, y hablando de los sacerdotes, precisamente añade que representa a Cristo como cabeza de la comunidad y ayudará al equipo a no perder de vista su verdadera finalidad. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. De pronto para algunos es molesto decir que se actúa in persona Christi, que el sacerdote representa a Cristo cabeza. Pero cuando nosotros como sacerdotes conciliarios espirituales nos reunimos con un equipo de Nuestra Señora, no estamos reunidos para cuando se trata de hacer la reunión de equipo, por supuesto, cuando estamos allí en función de la reunión y del movimiento, no es simplemente un encuentro de amistades, no es simplemente un encuentro social, ni siquiera es un encuentro para dar una catequesis. No, pueden darse todos esos elementos, pero cuando estamos en la reunión y cuando estamos reunidos en función del equipo, lo hacemos representando a Cristo, cabeza de la comunidad. De hecho, el equipo es una comunidad creyente que se ha reunido en torno precisamente a Jesús, al Evangelio, y con el deseo de vivir esa espiritualidad conyugal. Y el sacerdote está puesto precisamente ahí para que ayude al equipo a no perder de vista esa verdadera finalidad. Pueden reunirse en algún momento, por supuesto, para una obra social, para celebrar algún evento importante de la familia, de las familias, de la parroquia en sí, pero ante todo representa a Cristo cabeza de la comunidad. En la guía de los equipos, esta es del año 2001, se constata
que después de tantos años de la publicación de esta carta, la dificultad de los equipos en encontrar sacerdotes conciliarios espirituales es fuerte. Si decíamos que lo dice la carta, un sacerdote para un equipo como ideal, pero van creciendo los equipos. Y en esa misma medida no van creciendo los sacerdotes. De todas maneras, se insiste que cada equipo debe asegurar la participación de un sacerdote. Ese es el ideal. Si no es posible para un equipo asegurar la participación del sacerdote conciliario espiritual, pues entonces tocará, y ahí estarían los responsables del sector, que fieles a la carta, fieles a las líneas del movimiento, deben asegurar que el movimiento tenga un acompañamiento o un acompañante espiritual temporal. Y cuando se dice temporal es porque siempre se seguirá en la búsqueda del sacerdote conciliario espiritual, que es el que hace el acompañamiento representando a Cristo, cabeza de la comunidad. Además, por supuesto, de su formación espiritual, de su formación teológica, de su formación para el ministerio. El sacerdote tiene la gracia de la ordenación sacerdotal, esa unción que le hace efectivamente que represente a Cristo cabeza. Y mire, todos los documentos siguen insistiendo en eso. En el año 2006 sale el documento sobre el sacerdote conciliario espiritual y contiene un comentario bien interesante. Y dice que el movimiento siempre ha hecho un llamado a los sacerdotes para que sean conciliarios espirituales de los equipos. Es un llamado que siempre se ha hecho, no siempre se escucha ese llamado. Puede ser por desconocimiento que se tenga de los equipos. Sabemos del trabajo pastoral nuestro, que aunque los equipos de Nuestra Señora son un movimiento eclesial muy importante, pero no son el único movimiento que puede existir en nuestra parroquia. Hay grupos apostólicos, hay movimientos, hay actividades, hay pastorales especializadas, todo eso, pero eso hace que no sea fácil encontrar sacerdotes disponibles. Y el otro, muchas veces por el desconocimiento de la riqueza que significa para la iglesia, para la sociedad y para las familias los equipos de Nuestra Señora. De todas maneras, esa es la voluntad siempre firme y la tradición establecida en los equipos de que las parejas, que los equipos se acompañen siempre del acompañamiento espiritual. Y se le da precisamente nombre de conciliario espiritual. Por eso tratamos de hablar de sacerdote conciliario espiritual, diferenciándolo del acompañante espiritual. Es sacerdote conciliario espiritual. Veremos pues que no es un capellán, no es simplemente alguien que se llama en ocasiones especiales solamente para que nos acompañe, no es el acompañamiento que se da como conciliario espiritual. Y esto se puede o ha dado lugar a problemas porque no incluye lo más fundamental de la función del sacerdote en el equipo, que es la presencia sacerdotal. Entonces parece que solamente es el consejero, que solamente es el que acompaña en las reuniones, que solamente es el que ilumina tal vez doctrinalmente. Sin embargo, no es el sentido cuando se escoge esta palabra de conciliario espiritual. Fue escogida en lugar a la palabra capellán, que se refiere más, y ahí es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto. El capellán lo nombra el obispo, el capellán lo nombra una autoridad eclesial y lo nombra muchas veces, ustedes saben, nos nombran en un hospital, en una cárcel, en un colegio, en una escuela, en una universidad, muchas veces sin nosotros querer, muchas veces sin nosotros buscar ese nombramiento. El obispo o a quien corresponda en la diócesis o en la comunidad religiosa nombra, y vamos como capellanes a prestar un servicio con mucho gusto, con mucha alegría. Aquí hay una diferencia, y es que no es una autoridad eclesial la que va a hacer esto, sino que es el equipo, y por eso entonces es importante hablar de el sacerdote conciliario espiritual,
que ha escogido el equipo para que le acompañe en su proceso. En los estatutos canónicos del movimiento, ustedes han tenido y tendrán a lo largo de este diplomado la posibilidad de encontrarse con muchos documentos que les van iluminando todas estas cosas. La carta la van a tener ahí, los estatutos la tienen ahí, van a tener inclusive este mismo libro que ya se los hemos presentado en algunas oportunidades, que en este módulo también se tratará, pero estos estatutos que se aprobaron en el año 2002 por el Consejo Pontificio para los Laicos y que después se revisaron en el año 2014, ahí se define muy claramente la función de los sacerdotes conciliarios espirituales y se habla de que pone de manifiesto la relación con el sacerdocio y la comunión con la iglesia. Claro, es que cuando la pareja se reúne, ahorita decíamos que no se reúne para una simple acción social, para recoger fondos para una emergencia o para darle el vestido a las niñas de primera comunión de tal parte, que son cosas muy buenas. No, el sacerdote pone en comunión al grupo, al equipo, lo pone en comunión con la iglesia, porque es un movimiento de la iglesia y da garantía precisamente de que sea movimiento eclesial. Nos dicen los estatutos en el artículo 7 que los sacerdotes aportan a los equipos la gracia irreemplazable de su sacerdocio. No asumen responsabilidad de gobierno. Esta es la razón por la cual son llamados conciliarios espirituales y no capellanes. No estamos en el movimiento, no estamos en los equipos para que se haga según nuestra propia voluntad, según nuestra palabra, para dirigir, para ordenar, ¿no? Es para acompañar. Y por eso hemos sido escogidos por los miembros del equipo para que hagamos este acompañamiento espiritual. Y se hace, lo dicen también los estatutos, entre sacerdotes que ejerzan legítimamente el ministerio sacerdotal. Porque puede darse el caso también de que ahora hay mucha proliferación de grupos y de sacerdotes que no pertenecen directamente a la Iglesia Católica y tienen otras denominaciones, no tienen dependencia del obispo ni de comunidad, no dependen de la Iglesia Católica. Y entonces los equipos de Nuestra Señora son un movimiento eclesial. Por lo tanto, el sacerdote que acompaña a un equipo tiene que ser un sacerdote legítimo, reconocido por la diócesis, reconocido por la comunidad religiosa, si es el caso, pero siempre será por la diócesis. Entonces, encontramos nosotros que el sacerdote no es un simple invitado de ocasión, ni tampoco podrá subsistir un equipo sin el sacerdote, por lo menos de manera ideal. Por eso se hablaba del acompañamiento espiritual temporal de alguien que no sea sacerdote. Pero la riqueza espiritual que el sacerdote aporta es múltiple, de manera especial de dos formas. El sacerdocio ministerial, sabemos muy bien lo que significa eso, nuestro sacerdocio ministerial participando del sacerdocio de Cristo, pero en orden a dirigir la comunidad, a ser cabeza de la comunidad, y también representamos el sacerdocio de los fieles a través del bautismo. Nosotros somos sacerdotes en el sacerdocio de los fieles por el bautismo y somos sacerdotes en Cristo, el sacerdocio ministerial, precisamente por la unción que se nos ha dado, que hemos recibido esa gracia y el llamado. También en este documento, que es del año 2017, esto es como una especie de vademecum o un libro guía que debemos tener todos los conciliarios espirituales, todos los sacerdotes conciliarios espirituales. Aquí nos habla de lo que es realmente el acompañamiento espiritual en los equipos de Nuestra Señora, cómo se debe hacer, algunas dificultades. Y aquí se nos invita y se invita a los equipos en general a que se continúe la reflexión definiendo la postura de
el movimiento sobre el sacerdote conciliario y el acompañante espiritual en los sets. Ahí se profundiza en el conocimiento del ministerio sacerdotal y se establece la necesidad de la referencia personal de un sacerdote para un equipo. Eso realmente es el ideal, repito. Un ideal que cada vez pues es más difícil de alcanzar. Y gracias a Dios en cierto sentido. Lástima en otro sentido. Gracias a Dios porque significa que los equipos van creciendo. El número de los equipos crece. Y lástima en otro sentido porque en esa misma medida no crecen los sacerdotes. Entonces es difícil. En todo caso siempre tendrá que haber la referencia personal de un sacerdote para un equipo. Hay que inventar, hay que ser creativos para ver cómo un sacerdote puede acompañar incluso 2 o más equipos, o cómo un sacerdote conciliario espiritual puede acompañar a un acompañante espiritual para que también se pueda suplir en parte su ausencia. Este documento subraya la riqueza del intercambio y del apoyo mutuo entre matrimonios y sacerdotes, que lo hemos mencionado muchas veces, la importancia de este acompañamiento para todo equipo, y orienta sobre las cualidades de este acompañamiento espiritual por sacerdotes y otros acompañantes y la manera de garantizarlo. Además que en el documento se actualizan las condiciones para el servicio de los acompañantes espirituales no sacerdotes, que será pues otro tema que vamos a tratar. En todo caso, es importante que en el acompañamiento espiritual que tengamos nosotros como sacerdotes conciliarios, entendamos que debemos ser fieles, y así lo pide el movimiento, fieles al carisma y a la calidad del apoyo a las parejas en su camino de santidad. Y precisamente uno de los elementos fundamentales que nos ha llamado a realizar este diplomado y a que ustedes estén realizándolo de esta manera tan juiciosa, es porque queremos ser fieles al carisma del movimiento. Y si no lo conocemos, pues las cosas pueden dificultarse. Y el acompañamiento espiritual, pues es el mismo, porque es realmente a la luz del Espíritu como nosotros acompañamos a la gente para que vayan viviendo en la santidad y para que puedan en su vida, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus criterios, unirse cada vez más a Cristo. Eso es cierto, pero cada movimiento es específico, cada movimiento tiene sus características. Entonces no es lo mismo acompañar espiritualmente a los equipos de Nuestra Señora que acompañar a la Legión de María. No es lo mismo, por ejemplo, acompañar a los niños que están en la infancia misionera, en el acompañamiento espiritual que necesitan, que acompañar a las parejas de los equipos de Nuestra Señora. No es lo mismo, en un sentido, acompañar un equipo con otras características que este. Entonces, es importante que entendamos, nosotros como sacerdotes, que tenemos aquí un campo ministerial muy importante, un campo específico para ejercer nuestro ministerio en el acompañamiento a las familias. De modo que con nuestra presencia de consagrados, con nuestra sabiduría espiritual, con la experiencia que nos va dando el contacto precisamente con las personas en lo que se refiere a Dios, con nuestro mismo testimonio de vida, con nuestra comprensión, con nuestro consejo, hacer que las parejas puedan vivir mejor su espiritualidad matrimonial y familiar. Y entonces ahí podemos referirnos al padre Caffarel como sacerdote conciliario y familias de los equipos de Nuestra Señora buscan juntos la santificación. Y por eso es la necesidad del acompañamiento espiritual. Es el objetivo. Podemos decir muchos fines, muchos objetivos, pero apuntan a lo mismo. En los equipos de Nuestra Señora están los sacerdotes para ayudar a las parejas y para el mismo sacerdote conciliario espiritual buscar juntos la santificación, acogiendo el Evangelio y viviendo esa espiritualidad propia de cada uno de sus estados.
Todos sabemos pues que Jesucristo es el único sumo y eterno sacerdote. Todos sabemos el significado del sacerdocio en el Antiguo Testamento, el significado del sacerdocio en el Nuevo Testamento con la novedad de Cristo, un sacerdocio nuevo instituido por Él. En los evangelios está muy claro, en la carta a los hebreos, y cómo pues en ese sacerdocio de Cristo pues vamos a participar todos nosotros, siendo precisamente presencia en medio de la comunidad. Por eso el conciliario espiritual, por ser sacerdote, allí donde esté, solo puede ser entendido como enviado por Dios con la tarea de Dios. Y para eso nos buscan, para eso nos llaman, para eso quieren estar con nosotros, para eso sienten ellos que necesitan de nuestra presencia, en el sentido de que quieren tener la voz de Dios, la mediación de Dios, la experiencia de Dios. Nos buscan porque están buscando a Dios, porque si no buscarían otro profesional, un profesional de otra rama, o un psicólogo, o alguien que sea un líder, no sé, en cuestión mental, en varias cosas que hay en este momento, pero tenemos esa tarea efectivamente de ser ese puente entre el equipo, en este caso, y Dios, ser el mediador. El sacerdote conciliario espiritual es el hombre que se pone al medio, no para separar, sino para unir a Dios con el equipo. Y ese acompañamiento espiritual está al servicio pues del amor conyugal, del magisterio de la iglesia y al servicio de la comunión. No somos un grupo paralelo a la iglesia, no estamos haciendo una búsqueda paralela a la que hace la iglesia, estamos caminando en un acompañamiento espiritual. Y por eso, así como en la comunidad el sacerdote predica la palabra de Dios, celebra los sacramentos y preside el culto, también apacienta el rebaño de Cristo el confiado. Ese ministerio también lo podemos realizar con los equipos de Nuestra Señora. Allí les predicamos la palabra, allí celebramos sacramentos, presidimos el culto en algunos casos, pero ante todo estamos apacentando el rebaño que se nos ha confiado. Necesario que entendamos nosotros, como sacerdotes conciliarios espirituales, que no es un paréntesis que hacemos a nuestra vida pastoral, no es un paréntesis a nuestro ministerio sacerdotal el estar con los equipos o el estar en el movimiento. El estar en el movimiento para nosotros forma parte de nuestro ministerio, forma parte del llamado que Dios nos ha hecho, que Jesús buen pastor nos ha entregado, de modo que sentimos que estamos ejerciendo nuestro ministerio sacerdotal con esa porción del rebaño de Dios, que es el movimiento, que son los equipos de Nuestra Señora. Y lo hacemos, repito, como conciliar, es decir, como consejero. Y por eso asistimos, aconsejamos, santificamos. No estamos para hacer de todo, no estamos para mandar a todos, pero por supuesto que podemos exhortar, podemos corregir, podemos animar, podemos dar la opinión, podemos hacer muchas cosas, entendiendo que siempre somos presencia de Cristo cabeza. Entonces, es ahí donde, porque hay problemas, muchas veces confundimos el acompañamiento espiritual con un rol de tomar decisiones en la que podemos tomar algunas decisiones en conjunto con el equipo, nos piden la opinión, escuchan nuestra palabra, pero nuestra tarea es conciliar, somos consejeros, de modo que, como para ir más o menos englobando este tema, el sacerdote conciliario espiritual es presencia de Cristo cabeza, es animador de vida en la comunidad, y usted da en todo lo que significa animador, ánima, ponerle alma, ponerle espíritu, hacer que camine, hacer que viva, hacer que viva. Muchos equipos de Nuestra Señora no viven lo que deben vivir precisamente porque les falta la asistencia, el acompañamiento espiritual de un sacerdote, lo que no significa que si no está, pues el equipo no vaya caminando, pero hace falta eso. Y muchas veces también puede suceder que el equipo no esté marchando como debe porque tiene un sacerdote conciliario espiritual
que no conoce del movimiento, que no es fiel a la mística del movimiento, que no tiene en su corazón ese acompañamiento espiritual. Y por eso en algunas ocasiones he dicho que el sacerdote conciliario espiritual tiene una doble llamada, una doble vocación. Pues tendrá más, ¿cierto? Pero con relación al ministerio, primero llamado a la vida sacerdotal, esa llamada al ministerio sacerdotal que le hace Dios. Y segundo, la llamada a ser conciliario espiritual que le hace el equipo. Y esa llamada, sin lugar a dudas, que le hace el equipo, pues el equipo lo hace como instrumento de Dios, porque Dios es que nos va a permitir ejercer nuestro ministerio ahí. Entonces somos animadores de vida. Él es el amigo de todos, es el que los comprende a todos, es el que sirve de gozne para algunas circunstancias, pero también exhorta, es el profeta que ilumina, que corrige, que va adelante, que vislumbra otras cosas, que puede hacer caer en la cuenta de dificultades. A la vez es fuente de comunión con la iglesia. No estamos haciendo una iglesia separada, un grupito separado. Nada queremos saber de la diócesis, nada queremos saber de la parroquia, que el párroco no se meta con nosotros, que no. Somos fuente de comunión porque somos un grupo de la iglesia. Y somos servidores. Si representamos a Cristo cabeza, Cristo es servidor, el que se ofrece. Pero con ciertas exigencias que invitan siempre al compromiso. Las parejas esperan de nosotros eso, como conciliarios, que aconsejemos, que estemos presentes, que iluminemos y que exijamos. No podemos simplemente ser perros mudos en la casa del Señor, lo dice el profeta. Y no se trata aquí que somos los vigilantes, estamos viendo a ver en qué fallan, en qué no fallan, pero sí en algunos momentos proféticamente hablar y llamar la atención. Luego, por supuesto, viene la presencia en las reuniones, que es otros temas que ustedes también han manejado, pero en general nuestra presencia como acompañantes espirituales es fortalecer la vida espiritual de los equipos, de las parejas, es fortalecer a los matrimonios en su compromiso de amor, es animar, acompañar, fortalecer, buscar con los equipos el camino hacia la santidad, es ayudarle a superar los riesgos que tantas veces amenazan y hoy más que nunca a la institución matrimonial, es animarlos, acompañarlos en ese rol que tienen de ser los primeros formadores de sus hijos y a la vez estimular la estabilidad en la unión conyugal. Yo creo que en un equipo de Nuestra Señora, pues las parejas se sienten bendecidas y animadas de manera especial por la presencia del sacerdote conciliario espiritual para fortalecer esa unión que cada vez sea más estable y que se viva en el amor. El sacerdote conciliario espiritual entonces no está solamente para que vaya y dirija el rosario, no solamente para que vaya y haga la misa, no solamente para que haga una lecturita y una reflexión. El sacerdote conciliario espiritual participa en todo el acompañamiento espiritual de la pareja, de las parejas y del equipo. Entonces, en ese sentido, todos los documentos nos dicen la importancia que tiene para un equipo la presencia de un sacerdote conciliario espiritual. Hagamos ese acompañamiento con cariño, con alegría, con disponibilidad. El trabajo nuestro, pues, es grande, por supuesto, pero este trabajo tiene muchas gratificaciones. Y si nosotros podemos actuar, acompañar espiritualmente a una pareja, sin duda que se está dando luces espirituales a una familia y a la sociedad. Así pues, mis queridos amigos, que espero que hayamos podido vislumbrar un poco esa presencia nuestra como conciliarios espirituales en los equipos de Nuestra Señora. Un abrazo.